platicar sobre una afección, un padecimiento, me dice ahorita nuestro invitado, ahorita se lo presento, que es bastante frecuente, más de lo que podríamos pensar, y si no me equivoco, por las épocas que ya se aproximan, puede complicarse un poquito más y presentarse con mayor frecuencia. Le hablo de la sinusitis. Vamos a ver qué es, qué no es, cómo se puede confundir y cómo se debe de tratar. Me acompaña el doctor Sergio Ochoa Rico, él es otorrinolaringólogo y también especialista en rinoplastia y blefaroplastia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, mucho gusto. Qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, me decía de la sinusitis. Bueno, por principio de cuentas, ¿qué es? Bueno, el término correcto actual es rinosinusitis. 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 Sí, es una inflamación aguda, puede ser aguda o crónica de la nariz y de los senos paranasales. Es la definición, inflamación aguda o crónica de los senos paranasales. Okay. Esa inflamación, bueno, esto se ubica en la parte de la frente. Arriba de la nariz, en la frente, atrásito. Bueno, tenemos varias cavidades que componen los senos paranasales, que es el seno frontal, como usted lo dice, en la frente. Muy bien. Los senos etmoidales que están entre los ojos. El seno esfenoidal que está en el centro del cráneo. Y los senos maxilares que están en la parte de la mejilla. Esas son las cavidades que tenemos que conocemos como senos paranasales. Okay. Esas cavidades normalmente no tienen nada, están vacías, No, permiten exacto. circulación de aire. En fin. Sí, están llenas de aire. Es lo que compone básicamente. Si hubiera otro tipo de secreción o alguna neoformación ya no es normal. Pero normalmente están llenos de aire. O sea, están vacíos, no vacíos. hay aire. Están recubiertos de mucosa. Ok. Y que tiene función específica igual que la nariz. Las funciones de la nariz y de los senos paranasales es purificar el aire. Estamos hablando de filtrarlo, humedecerlo y calentarlo. Esas son las funciones básicamente de la nariz y de los senos paranasales. Muy bien. ¿Por qué tenemos cavidades en la cara? Bueno, para minimizar también el peso del cráneo. Si fuera muy compacto el cráneo, sería muy pesado. Que de hecho es pesado, ¿no? Es pesado. En relación al resto del organismo es pesado claro, el cráneo. Claro, por supuesto, pero minimiza el peso del cráneo. Ahora, ¿por qué sucede la sinusitis? Rinosinusitis. La rinosinusitis es el término correcto. Bueno, vamos a clasificarla en rinosinusitis aguda. Generalmente esto es complicación de una infección respiratoria aguda. Estamos hablando de una gripa. ¿Un catarro? Un catarro que ha sido mal cuidado o maltratado. Generalmente es complicación de eso. Es lo habitual. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces con esas cavidades? ¿Se llenan de bacterias? Sí, la inflamación, ya sea por la infección aguda respiratoria, obstruye los orificios de drenaje de los senos paranasales. Y entonces el moco que normalmente se produce y que debe de salir, se queda y se infecta. Básicamente es el sustrato de la enfermedad. Ahora, ¿por qué sucede, doctor? Bueno, como lo mencionamos, lo más frecuente es que sea una complicación de una infección respiratoria aguda maltratada o mal cuidada. Pero también puede haber factores predisponentes. Un paciente que tiene una desviación del tabique, un paciente que tiene los cornetes muy grandes, alergia. Bueno, la alergia es un factor muy importante. Actualmente tenemos una alta incidencia de alergia en nuestro país y en el mundo. Sí, pero sí. puede ser una complicación. Un paciente que tiene infección respiratoria aguda, alergia o alteraciones anatómicas dentro de su nariz. Muy bien. Ahora, ¿se presenta que en temporada invernal o en cualquier época del año se puede presentar? Se puede presentar en cualquier época. Sin embargo, la mayor frecuencia, como lo mencionas, es en la época invernal porque hay una frecuencia mayor de infecciones agudas respiratorias. Leía que hay dos tipos de rinosinusitis, la aguda y la crónica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la aguda se considera que es una enfermedad que dura menos de 4 semanas y la crónica se considera que es aquella enfermedad que dura más de 12 semanas. Es básicamente por la duración. Se puede considerar como parte de la duración, sí. Por tiempo sí se clasifica así de esa manera. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Se quita solo? Cuando uno se trata un catarro, una gripe, pues ya de pasada ataca uno la sinusitis, sin pensarlo, claro. Sí, podemos considerar que una gripa, un catarro, también es una rinosinusitis de origen viral. Sí. Si pasa ya, decíamos, de 4 semanas con un tratamiento y el paciente no mejora y desarrolla algunos síntomas, que son básicamente, el síntoma cardinal de una rinosinusitis aguda es el escurrimiento de moco de aspecto purulento. Se le tapa la nariz,
le duele la cabeza, tiene fiebre, tiene dolor facial, ¿verdad? Entonces, el tratamiento básicamente es con antibióticos, con analgésicos, porque una parte importante del cuadro es el dolor, y se puede utilizar algunos medicamentos locales como son gotas descongestionantes. Básicamente es el tratamiento de una rinosinusitis aguda. ¿Provoca dolor? Sí, el dolor puede ser importante. Básicamente, dependiendo del sitio donde esté localizado o qué seno está afectado más, es el tipo de dolor. Si es en la frente, pues obviamente es en la región frontal. Si es maxilar, en la zona de las mejillas. Si es en la parte de los eldías etmoidales, estaríamos hablando de dolor entre los ojos. Y si es el seno esfenoidal, que como decíamos está en el centro del cráneo, se localiza en la parte del vértex del cráneo. Bien, ahora, ¿puede presentarse en diferentes senos, en diferentes cavidades? Claro, sí, claro, por supuesto. Puede ser solamente una cavidad. Creo que es importante decir que la rinosinusitis es una patología bilateral. Si fuera unilateral ya hablaríamos de otro tipo de problemas, que si quieres lo comentamos posteriormente. Entonces sí se puede afectar uno solo, pero lo habitual es que se afecten el seno maxilar, es el más frecuente, el seno etmoidal, el seno frontal y el seno esfenoidal en ese orden de frecuencia. Pero puede haber patología que invada todos los senos paranasales. Sí, pero lo más frecuente es estos que menciono. ¿Se puede presentar a cualquier edad? ¿Adultos, niños, adolescentes? A cualquier edad. Hombres, mujeres, por igual. Edad, no respeta nada. Muy bien. Ahora, ¿se trata igual en niños que en adultos? Sí, generalmente la rinosinusitis aguda se maneja, como mencionamos, con antibióticos. Se trata exactamente con los mismos antibióticos. Se maneja con analgésicos y descongestionantes nasales, locales generalmente. Locales. Si no está bien tratado y por la ubicación, por la cercanía con otras estructuras, le pregunto, ¿son comunes o que se asocian infecciones oculares, infecciones de oído? No sé. Lo más frecuente son infecciones de oído, ¿sí? En especial en los niños por el tipo de anatomía y la cercanía que existe entre la nariz y el oído. Es lo más frecuente en niños. En adultos, ya con el uso de antibióticos actualmente es muy poco factible que exista una complicación, pero las existen. Puede haber, como mencionaba, está muy cercano a la cavidad orbitaria y al cráneo, y entonces puede haber alteraciones de tipo visual, desde una inflamación de la órbita hasta desarrollar un absceso orbitario. Y hacia arriba, hacia el cráneo, pues puede ocasionar una meningitis. Claro. En el caso de la sinusitis crónica, la duración es mucho mayor. ¿Puede ser más grave, los síntomas más fuertes? Característicamente en sinusitis crónica los síntomas no son tan intensos. El paciente generalmente dice, doctor, me duele la cabeza, se me tapa la nariz, tengo escurrimiento de moco hacia la garganta, eso me ocasiona un poco de tos. Sin embargo, puede haber una fase en la que sí haya complicación, pero lo habitual es que el paciente no tenga tantos síntomas con una rinosinusitis aguda. Habitualmente no hay fiebre. Solamente en la otra sí. En la aguda sí tiene fiebre, en la crónica no necesariamente puede haber fiebre. ¿Puede ser grave también? Sí, también puede ser grave en determinado momento, ¿verdad? También hay complicaciones. Eso es lo que le iba a preguntar, doctor. Parecería un padecimiento, una enfermedad que no pondría en peligro la integridad de una persona, pero sí puede haber complicaciones, menos frecuentes hoy por los antibióticos, pero sí las puede haber. Claro que sí. Sí, lo que platicamos ahí, estamos cerca de la cavidad orbitaria y del cerebro. Y entonces tanto la aguda como la crónica pueden presentar complicaciones de este tipo, a este nivel. ¿No son frecuentes? No son frecuentes, afortunadamente. ¿Qué pasa, doctor, por ejemplo, con el uso de descongestionantes nasales de libre venta? ¿Ayudan? ¿No ayudan? Si se abusa, como casi todo, ya no es tan buena idea. El gran problema de la rinosinusitis es que el moco generalmente es purulento y es adherente, espeso. Si nosotros tomamos algún medicamento de estos que se anuncian como descongestionantes, que te quita la gripa, puede ser muy contraproducente porque lo que ocasiona altera el mecanismo ciliar respiratorio, que es un mecanismo de limpieza de la nariz. Y segundo, afecta la calidad del moco. En lugar de hacerlo más fluido, lo hace más espeso. Más espeso todavía. Y entonces uno dice, ya se me quitó la gripa, ya se me cortó. No, se quedó adentro la secreción, se hizo más espesa y es más probable que se infecte. Entonces, no es recomendable que una persona compre o utilice o se automedique este tipo de medicamentos. Siempre tiene que ser con prescripción médica. Se recomienda siempre, desde una gripa que podemos decir común y corriente hasta una rinosinusitis, hay que tratarla por el médico, siempre.
Puede darse el caso, doctor, que no haya gripe ni catarro de por medio, pero sí se presenta la sinusitis. Sí, bueno, hay condiciones especiales que lo que decíamos, probablemente en los casos de rinosinusitis unilateral, hay que tener mucho cuidado con eso. Si es una rinosinusitis aguda en un niño, generalmente es por algún cuerpo extraño. Los niños se ponen en la nariz, se meten cualquier cantidad de cosas. Entonces esos niños dicen, es que tiene catarrito, pero doctor solamente le escurre de un lado y le huele muy feo. Entonces eso es otra causa. En un adulto joven que tiene una rinosinusitis unilateral, generalmente la causa es las caries dentales. Ah, no me diga. Sí, muy frecuente, muy frecuente. Cuando la rinosinusitis es unilateral, o sea, de un solo lado, en un paciente ya mayor, podemos tener dos patologías relativamente frecuentes. Una que es la micosis, los hongos, de origen en pacientes generalmente que son inmunocomprometidos, diabéticos o con alguna otra patología. Y cuidado, los tumores. ¿También puede ser? Un tumor generalmente causa una rinosinusitis unilateral. Entonces, en esos casos, sí también está asociada a la infección, pero la etiología es otra cosa. Muy bien. Ahora, ¿se trata siempre con medicamento? Hemos sabido por ahí de algunos casos, incluso familiares, en donde puede llegar a requerir algún tipo de cirugía. ¿Esto es así? Sí, generalmente en rinosinusitis aguda el tratamiento es médico, 100%. Sin embargo, si nosotros encontramos o pensamos o sospechamos que tenga alguna complicación, puede ser susceptible de tratamiento quirúrgico. Pero la gran mayoría, si es un buen tratamiento, se resuelve sin mayor problema. Una rinosinusitis crónica también es susceptible de tratamiento médico, pero en determinado momento pudiera requerir tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque en la rinosinusitis crónica hay factores predisponentes. Mencionamos que, por ejemplo, muy frecuentemente la desviación del tabique nasal. Sí. Entonces, eso es un factor predisponente que la rinosinusitis no se cure. Entonces, tabique desviado, cornetes grandes. Entonces, mientras el tabique esté desviado, va a seguirse presentando. Claro, y eso no se puede corregir más que con una cirugía. Solamente con cirugía. Ahora, la rinosinusitis, el tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis crónica ha cambiado radicalmente. Ahora se hace con cirugía endoscópica, o sea, estamos hablando de que se hace por dentro de la nariz, sin cortes externos, y va más hacia el fondo del problema que la cirugía, digamos, tradicional o antigua, ¿no? Sí, que era para destapar literalmente, solamente. Sí, el concepto era un poco erróneo. Nosotros, por ejemplo, si tenemos sinusitis maxilar, se abría por debajo del labio y se quitaba, se aspiraba, se quitaba toda la patología. Pero ese no es el problema. El problema, como mencionamos al principio, es la obstrucción de los orificios de drenaje de los senos paranasales. Entonces, con la cirugía endoscópica lo que hacemos ahora es llegar a abrir los orificios de drenaje de estas cavidades y se soluciona el problema. Entonces, y son aperturas mínimas. No vamos a decir que por dentro se abran 1 centímetro. Son cavidades muy pequeñitas, que eso permite que entre el aire, que salga y que está en la mucosa y que salga la secreción que está ¿Cómo debiera funcionar? Como debiera funcionar, claro. Doctor, vamos a hacer una pausa, deme 2 minutos y ahora regresamos. Sí, gracias. Ya estamos de regreso en esta charla serena platicando sobre sinusitis. Saludo otra vez a nuestro invitado, el doctor Sergio Ochoa Rico, otorrinolaringólogo. Doctor, me hablaba hace un rato de las características de la sinusitis, la aguda, crónica, cuándo se presenta, cuándo no se presenta. Le pregunto, ¿puede confundirse con otra cosa? Es decir, que uno crea que es un catarro simple y común y ser un problema mayor como sinusitis, rinosinusitis. Sí, como yo le mencionaba, la gripa es una rinosinusitis viral aguda. ¿Cuándo vamos a sospechar que ya es una sinusitis? Cuando hay básicamente escurrimiento de moco, moco purulento. Se tapa la nariz, hay fiebre y hay dolor facial o craneal, dependiendo del sitio donde sea. Pero sí hay que estar con mucho cuidado porque fácilmente podemos pasar de una gripa a una rinosinusitis aguda. ¿Es fácil? ¿Es frecuente? Si tenemos factores predisponentes, como mencionamos hace un momento sobre que tuvimos el tabique desviado, que tuvimos cornetes grandes, que tuvimos la alergia, es relativamente fácil que se pueda complicar. ¿La rinosinusitis es recurrente? Bueno, hay una clasificación de aguda
subaguda, recurrente y crónica, pero actualmente básicamente manejamos aguda y crónica. Pero sí puede haber cuadros de rinosinusitis recurrente, con esos factores que tiene el paciente predisponentes. Mencionamos la alergia, el tabique desviado, los cornetes grandes. Pero sí puede ser un factor que condiciona la recurrencia de la enfermedad. Si la causa fuera una alergia, atacando la alergia, ¿se resolvería el problema? Sí, bueno, nosotros siempre valoramos en un paciente, dentro del estudio de un paciente que tiene rinosinusitis crónica o que se queja de obstrucción nasal, siempre estudiamos el factor alérgico, siempre. Y si consideramos conveniente, y trabajamos muy de la mano con el alergólogo. Sí, claro. Sí, es conveniente siempre controlar la alergia previo junto con otras cosas, ¿no? Junto con tratamiento antibiótico probablemente. Pero sí, la alergia es un factor muy frecuente en nuestro medio. Hace un rato mencionaba que pacientes inmunocomprometidos pueden ser más susceptibles. Sí. Un paciente diabético. Claro que sí. Si su capacidad de curación es más prolongada, es más difícil, entonces un paciente diabético debemos tener mucho cuidado. Estos pacientes pueden desarrollar micosis en los senos paranasales altamente agresivas. Entonces, si nosotros vemos un paciente ya mayor que tenga obstrucción nasal, que tenga datos de su conciencia, incluso problemas oculares, tenemos que pensar, y es diabético, tenemos que pensar en una patología micótica agresiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esos pacientes requieren tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Y también supongo que es más complicado el tratamiento y la recuperación también. Mucho más complicado, tiene un alto índice de mortalidad. Eso sí es una patología la mucormicosis que se llama, es una patología de los senos paranasales de origen por hongos, que puede ser mortal en determinado momento. Doctor, una rinosinusitis bien tratada, ¿cuál es el pronóstico? Muy bueno. Si es una rinosinusitis aguda bien tratada, el pronóstico es bueno. Sí, es excelente. Me hablaba hace un rato de que en el caso de que se requiera una cirugía ya es mucho más benévola de lo que era antes, ahora es cirugía laparoscópica. ¿Esto es una cirugía menos invasiva y la recuperación es mejor, más rápida? Sí, bueno, se llama cirugía endoscópica de senos paranasales. La ventaja que tenemos es que somos muy poco invasivos, no hacemos cortes externos, todo es por vía endonasal. Tratamos realmente el fondo del problema, que como mencionabas es abrir los orificios de drenaje de los senos paranasales, y la recuperación es muy benévola. Tenemos pacientes que solamente hacemos cirugía endoscópica de senos paranasales, que no tenemos que hacer cirugía de cornetes o de tabique, y la verdad es que dicen, doctor, es que yo no creo que me haya operado porque no estoy inflamado, no estoy moreteado. Entonces tan así es, y me siento muy bien. Y entonces es muy benévola la cirugía endoscópica de senos paranasales. Un tratamiento habitual, sin tener que llegar a la cirugía, incluye antibióticos. Leía por ahí que quizá el uso de vaporizaciones, humidificadores, ¿es así? La rinosinusitis aguda no es tan efectivo. Básicamente lo que utilizamos son antibióticos, que debe ser por lo menos 14 días, que eso es bien importante. Que además es frecuente que la gente interrumpa, ¿verdad? Ese es un gran problema. Y eso la labor de nosotros es educar al paciente y decirle, mire, su cuadro está así, se puede complicar de esta manera, y es muy importante que usted tome su antibiótico completo. Si usted me dice a los 3 o 4 días, me siento bien, perfecto, ya no lo suspendo, lo más seguro es que tenga una complicación. Entonces le recomiendo que usted termine su tratamiento completo por 14 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿es el tratamiento igual, niños y adultos? Sí, obviamente generalmente es el mismo tipo. En la rinosinusitis aguda generalmente es el mismo tipo de antibiótico, obviamente a dosis diferentes y presentaciones diferentes. ¿Y en la crónica? Ya ahí es un problema diferente porque ya depende de la etiología. ¿Sí? Tenemos que, generalmente cuando es una rinosinusitis crónica, la flora bacteriana, o sea, las bacterias que están en esta zona ya son diferentes y entonces hay que utilizar otro tipo de antibióticos. Pero siempre la base es antibiótico. Antibiótico, descongestionantes nasales locales, no orales como platicamos hace rato. Sí, orales. Porque eso condicional es más problema que beneficio. Muy bien. Ahora, si se presenta, ¿qué sintomatología deberemos presentar o percibir para
obviamente acudir siempre a un especialista, pero ¿de qué nos podemos dar cuenta que no es solamente el catarro, que hay algo más? Bueno, mencionamos que el moco, la calidad, el aspecto y la calidad del moco es totalmente diferente en rinocinositis aguda. Generalmente una gripa pues, es un moco transparente como agüita. Muy líquido, que hasta fluye, se escurre. fluye aunque uno no quiera. Si uno se agacha, escurre sin querer. En la rinocinositis aguda el moco es color amarillento, generalmente, es espeso. El moco escurre tanto hacia la parte anterior de la nariz como la parte hacia la garganta. Y el paciente dice, es que me siento como estoy totalmente lleno, ahí congestionado, me siento como que con la cara llena de algo, ¿no? Y entonces eso ya nos da una idea de que el paciente tiene ya una rinocinositis aguda. La fiebre y el dolor facial es importante. ¿Puede ser incapacitante? Sí, en determinado momento sí es tan, en la rinocinositis aguda es tan severo el cuadro que puede haber necesidad de reposo. Se recomienda, de hecho, dentro del tratamiento, reposo, porque sabemos que el reposo nos ayuda a recuperar y a defendernos contra las infecciones. ¿La actividad física está contraindicada? Totalmente, en especial natación. Sí, sabemos que la natación, en las albercas tenemos, para conservar el agua en buenas condiciones, tenemos cloro, colorantes, antimicóticos, una serie de productos químicos, que eso pues, nos complicarían el proceso de curación. Irrita más. Sí, claro. Además, bueno, el agua, aunque tenga estos químicos, tiene una serie de bacterias. Por supuesto, por supuesto. Nos preguntan, ¿puede ir asociada la rinocinositis con infección de oído? Sí, platicamos que sí. Sabemos que la especialidad por eso se llama oído, nariz y garganta. Cualquier patología que haya en nariz o en garganta puede dar patología invariablemente al oído. ¿Se tratan por separado o al mismo tiempo? No, generalmente se tratan al mismo tiempo. Y generalmente es con el mismo antibiótico. Con el mismo antibiótico que mejora la rinocinositis, que se maneja la rinocinositis, tiene efecto sobre la patología a nivel del oído. ¿Hay alguna forma de prevenir, doctor? Sí, claro. Número uno, pues el tratar adecuadamente una infección respiratoria aguda, una gripa. El tratamiento de una gripa, lo principal es el reposo. Desgraciadamente por nuestro tipo de vida, nadie tiene reposo. No, luego es complicado. Yo no puedo dejar ir a la escuela, no puedo dejar ir al trabajo. Además, andamos tomando cosas para sentirnos bien y poder continuar con Exacto, y entonces tomamos medicamentos que decíamos que son contraindicados. ¿No? La dieta es muy importante, tomar suficiente líquido. Son medidas preventivas para una rinocinositis. Obviamente evitar contacto con personas que están infectadas. O que están ¿Es contagioso, doctor? Sí, como quiera que sea, la rinocinositis también es una infección, es una enfermedad contagiosa. Sí. Muy bien. Ahora, si esto se presenta en algún miembro de la familia, ¿los demás podrían sospechar que serían susceptibles? Sí, generalmente, bueno, hay que tener cuidados, por ejemplo, cuando no es un síntoma principal de la rinocinositis, pero bueno, el estornudar o toser sin protegerse, podemos transmitir la infección a nuestros familiares. ¿En bebés se puede presentar? Sí, por supuesto. En los bebés no están desarrollados los senos paranasales en su totalidad. Básicamente tenemos las celdillas etmoidales, las celdillas están entre los ojos, y en el maxilar no tenemos seno frontal ni seno esfenoidal, pero se puede presentar invariablemente. También a cualquier edad se puede presentar. Ahora, en el caso de que ya se tenga la enfermedad, que se haya tratado y que se cure, pues, ¿se puede volver a presentar? Sí. Mencionamos que una causa frecuente es la infección aguda respiratoria. Si uno no se cuida, tiene una gripa, puede volver a presentarse. Sí. Doctor, tenemos un minuto más en la conversación. ¿Alguna recomendación que nos quiera hacer? Bueno, tenemos que protegernos invariablemente en esta época. Con los cuidados que mencionamos, protegernos de los cambios bruscos de temperatura, pues no asistir a lugares que haya conglomerados de gente, lavarnos las manos frecuentemente es bien importante. Si tenemos la oportunidad de lavarnos, sería excelente. Si no, podemos utilizar geles de alcohol antibacterial. Sí, claro, yo creo que vale la pena que siempre las señoras en su bolsa traigan su bolsita. No, que además ya es bastante común. Sí, pero hay que promoverlo mucho más, claro. Pero es muy importante y fundamental vacunarse en esta época de frío contra la influenza, que también es un factor predisponente de rinocinositis. Y por supuesto, no andarse automedicando, que luego es contraproducente, ¿no? Eso es muy fundamental, sí. Desgraciadamente siempre nuestra idiosincrasia es, me voy a tomar esto, voy a tomar aquello, voy a ver qué me dice la comadre, y creo que no vale la pena. Creo que la gripa puede ser tan noble que se cura sola,
o tan complicada que puede ocasionar una rinoceronte, es una complicación severa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.